Entonces, el conflicto con España del 63 al 66. ¿Qué vamos a tener acá? Al finalizar el segundo gobierno de Ramón Castilla, gana las elecciones el ex ministro de Guerra Miguel de San Román. Eso es lo que te acabo de decir. Miguel de San Román. Pero al poco tiempo que pasa, fallece. Por lo tanto, ¿quién asume? Asume, la historia completa dice que asume Pedro Díez Canseco. Pero Pedro Díez Canseco era el segundo vicepresidente. El primero era Peset, sino que Peset no estaba. Estaba de viaje por Europa. Por lo tanto, había que nombrar por mientras al segundo vicepresidente para hasta que llegue el primer vicepresidente. Y entonces es ahí donde entra el general Juan Antonio Peset como vicepresidente, que en este caso va a asumir todo. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Otra cosa más. Ahí dice, tuvo como primer vicepresidente al general Juan Antonio Peset. El breve gobierno de 6 meses, ¿no? Adoptó. ¿De quién estamos hablando? De San Román. Estamos hablando de San Román. En ese gobierno adoptó el sistema métrico decimal. ¿Qué es el sistema métrico decimal? Es la utilización oficial del metro como medida oficial. Antes cada uno medía y pesaba como quería. Ahora solamente será peso y medida oficial. El metro y el kilogramo. Básicamente eso era lo que hizo el señor Miguel de San Román durante su mandato. Ya, Miguel de San Román. Por si acaso, el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal. San Román cayó enfermo a principios del 63, falleciendo en abril. Durante el gobierno de San Román se tuvo noticias de la salida de la Fuerza Naval Española, expedición científica, ya, o sea, se fueron. El gobierno pide al Congreso poderes extraordinarios para la Marina. Esto los echará, error que costaría al Perú la humillación del Tratado Vivanco-Pareja. Acá ya aparece el Tratado Vivanco-Pareja. El Tratado Vivanco-Pareja es firmado, por si acaso, ya, firmado entre Perú y España. Eso es, firmado entre Perú y España. Ya está, firmado entre Perú y España. Eso es, por si acaso. ¿Para qué se firma ese tratado? Ese tratado se firma con la finalidad de hacerle caso a España de lo que quería. En este caso, por ejemplo, nosotros habíamos, ¿qué cosa? Habíamos logrado no pagar la deuda de la independencia. Una deuda que el propio país aceptó. O sea, nosotros en la capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, nos comprometimos a pagar una deuda de independencia, pero jamás la pagamos. Jamás la pagamos. Por eso España vino a hacernos guerra, pero no vino directamente a hacernos guerra. Nos trajo una serie de pretextos y ahí recién nos dijo. No, es que me debes, deuda de la independencia. Y el Perú en un primer momento, Tratado Vivanco-Pareja, agarró, aceptó. Sí, te debemos. Y además incluimos intereses para pagarte. O sea, era un tratado nefasto pues para el país. Pero así era la situación en ese momento. Ahora, aquí, embarcaciones clásicas de aquella época, en este caso, embarcaciones, ¿no?, españolas. Causas del conflicto con España. ¿Qué pasaba en esto? A ver, mira. Causa número 1. Lo voy a colocar en orden de importancia. Interés por cobrar la deuda de independencia.
interés por cobrar la deuda de independencia. Ya, ahí está. Interés por cobrar la deuda de independencia. Acordada por la capitulación de Ayacucho. Lo que te dije hace ratito. Causa número 1 de la guerra, la deuda de independencia. Causa número 2, el interés en apoderarse del guano de las islas. El interés de apoderarse del guano de las islas. Ese era el otro interés, ¿sí o no? Sabían que estábamos en bonanza, por lo tanto vienen a qué cosa? Vienen a aprovechar nuestros recursos. Ahora, si a mí me dicen interés en apoderarse del guano de las islas, ¿a qué isla se hace referencia? Exacto, isla guanera por excelencia. Islas de Chincha, isla guanera por excelencia. Ok. Y lo último, que es relativo, de segundo orden, no tan importante. Ya, pero lo pueden colocar como una causa. Claro. La intención de restaurar la antigua monarquía en el Perú. ¿Y eso por qué? Es que si no habíamos pagado la deuda de independencia, España seguía pensando que éramos nosotros su colonia, que nosotros seguíamos siendo colonia española. Por lo tanto, había rey de España. Por lo tanto, había que mandar un virrey para acá. España pensaba así. Como no habíamos pagado deuda de la independencia, automáticamente eso nos pone bajo el dominio español, pues. Simple. Es simple nada más. Desde 1824 las relaciones con España no se habían consolidado, pues España aún oficialmente no reconocía la independencia del Perú. Nuestra patria no cancelaba la llamada deuda de independencia. 40 años después de nuestra separación, España retomaba con claras intenciones monarquistas. Eso es, ¿ok? Creo que simplemente ahí te está explicando de dónde viene eso. ¿Ya? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la intención de España de seguir considerándonos una colonia? Ahora, acá está. Esto de acá es ¿qué cosa? Esto de acá es pretexto número 1. Y esto de acá es pretexto número 2. Son los dos pretextos. Ok. En líneas generales, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? La expedición científica española. Barcos venidos directamente de España con una intencionalidad científica, que era lo normal que hacía cualquier país imperialista en el mundo de aquellos tiempos. Inglaterra, Alemania, ok, Italia, Países Bajos hacían expediciones. Por ejemplo, una expedición que se daba en ese contexto era la expedición de un hombre venido de Alemania que se quedó en las Islas Galápagos de Ecuador. ¿Quién es? ¿Darwin? Charles Darwin. Charles Darwin. Él era normal que venga. Por acá vino, por ejemplo, el italiano Antonio Raimondi. Ok. También vino por acá, en este caso, el señor Alexander von Humboldt. O sea, era normal que haya expediciones científicas. Esto también era de España y era lo normal. Pero verdaderamente eran barcos de guerra camuflados como barcos científicos. Eran barcos de guerra camuflados como barcos científicos. Punto número 1. Punto número 2. El incidente de Talambo. El incidente de Talambo es así. Talambo es una hacienda que está en la costa norte, allá en lo que es Lambayeque. Ya, ahí existe la hacienda Talambo. Y ahí había trabajadores peruanos y españoles. Y hubo, ¿qué cosa? Una huelga, un incidente con el dueño, por la demora en los pagos. En esa confrontación, en la demora de los pagos de la gente, muere un trabajador español. Por lo tanto, muere ese señor, ok, muere ese señor y ¿qué es lo que pasa? Los de las embarcaciones españolas
agarran y se enteran que murió un español dentro del territorio peruano. Se enteran. Ya todo eso está preparado, pues, porque ¿cómo se van a enterar? Pero se enteran. Y entonces envían a una persona acá, a nuestro país. Ellos estaban anclados acá en la costa. Envían a una persona para que converse con el presidente Juan Antonio Pezet. Y el señor se presenta con el título de comisario regio Eusebio Salazar y Mazarredo. ¿Y por qué se coloca ese término, esa terminología? Si ese término solamente se utiliza cuando tú eres colonia y nosotros supuestamente ya no éramos colonia. Y cuando agarramos, no lo aceptamos al comisario regio, no le aceptamos el título con el que venía, no le aceptábamos que investiguen la muerte de ese español en Talambo. Los españoles dijeron, pero si tú eres mi colonia. ¿Cuál colonia? Decía el Perú. Claro, si no me has pagado la deuda de independencia, sigues siendo mi colonia. Y es ahí en un primer momento Juan Antonio Pezet se pone los pantalones, agarra y confronta a España y dice, no vamos a pagar. Ya nosotros hemos logrado la independencia. Y España, pero no me has pagado la deuda de independencia. Sigue siendo mi colonia. Y Pezet dice, no vamos a pagar. Se niega en un primer momento. Hasta que España dice, bueno, si no me pagas, yo solito buscaré cómo ayudarte a pagar. ¿Y a dónde se van los españoles? Se van directamente a las islas de Chincha. Y toman posesión de las islas de Chincha. Interrumpieron el negocio peruano de extraer el guano. Y lo comenzaron a administrar ellos. El presidente Pezet no sabe qué hacer. Y es ahí donde el presidente Pezet decide conversar con los españoles. Y llegaron a un acuerdo, que es el acuerdo nefasto, llamado Tratado Vivanco-Pareja. Donde agarramos y qué cosa, nos comprometemos a pagar la deuda, nos comprometemos a pagar intereses, nos comprometemos para, en bien de las buenas relaciones, darle toneladas y toneladas de guano a los españoles. O sea, todo era favorable para ellos. Y es ahí donde agarra qué cosa. El Congreso dice, no estamos de acuerdo. Y la población dice qué cosa, no estamos de acuerdo. Y ahí estalló un movimiento que va a derrocar al presidente Pezet por ser entreguista de nuestros recursos, ¿ok? Por regalar nuestro territorio en ese momento. Pero lo van a derrocar, así que eso no va a funcionar. A ver, ya sabes qué cosa, que era costumbre que los países, para aumentar su prestigio, hicieran estas expediciones. Las fragatas que vinieron desde España se llaman ¿qué cosa? Resolución, Triunfo, Vencedora y la Covadonga. Ok, el hombre, el encargado de toda la expedición científica, entre comillas, española, es el señor Luis Hernández Pinzón. Así era la situación. Llegan a Río de Janeiro, Montevideo, Valparaíso y arriban al Callao. Arriban al Callao. Eso pasó, pues. ¿Ya? Y en la muerte acá, Talambo, agarra y Talambo es una hacienda, cultivan algodón, hubo un enfrentamiento y de esa manera terminó ya el problema. Terminó el problema con la muerte de un español. Ok, la muerte de un español. Ya por si acaso. Ese hecho automáticamente, y esta es la parte importante, mira, es usado ¿para qué? Para reclamar. Para reclamar. Y así de esa manera vamos a tener la excusa perfecta para iniciar pues el conflicto. De ahí te dije que enviaron ¿a quién? Enviaron al denominado comisario regio. Ese comisario regio lleva ese título porque supuestamente éramos colonia, pero ningún país independiente aceptaría ese título. Y entonces ese señor era pues Eusebio Salazar y Mazarredo. Eusebio Salazar y Mazarredo. Ok, así es. Eusebio Salazar y Mazarredo. Listo, ahí está.
Eusebio Salazar y Mazarredo. ¿Ya? Y entonces, así vino para acá. El presidente Pezek dijo, no lo vamos a aceptar, que se vaya, ¿ok? Que se vaya. Pero los españoles tomaron el toro por las astas y tomaron ¿qué cosa? Tomaron las islas de Chincha. Así es, por si acaso. ¿Ya? Ahora, recuerda, mira, ¿no? Viajaron a España, pusieron al tanto lo que sucedía en el Perú, ¿no? Entonces, hubo una tensión tremenda porque nosotros teníamos temor que España se entere de lo que está sucediendo y España pueda mandarnos sus tropas que tranquilamente podían vencernos sin ningún problema. Tranquilamente nos podían vencer. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, Mazarredo, que es el comisario regio, insiste a Pinzón, insiste a Pinzón, ahí debe ser, insiste a Pinzón a capturar las islas de Chincha, cosa que ocurrió. Tomaron las islas de Chincha y como te dije, nuestro presidente se preocupó, nuestro negocio, dijo, nuestro negocio. Y entonces ahí es donde firmará el tratado Vivanco-Pareja. El tratado Vivanco-Pareja. Y entonces ahí Juan Antonio Pezek como encargado, ya, como encargado, tuvo que afrontar todo esto. ¿Ya? Pezek se preguntaba, ¿cómo ir a la guerra si el Perú está desarmado? ¿Cómo hacer la paz sin humillarse? Pezek decidió ¿qué cosa? Negociar y al mismo tiempo comprar algunos barcos. Es ahí cuando nosotros mandamos a comprar el Huáscar, pues. Que se supone nosotros los mandamos a comprar el Huáscar para la guerra contra España. Pero no llegó el barco. Recién lo utilizamos en la guerra contra Chile. ¿Y dónde compramos el Huáscar? En Inglaterra. En Inglaterra. Por si acaso. Entonces, Pezek decidió negociar, pero al mismo tiempo comprar barcos. Ahí está el nombre de los barcos: Unión América Huáscar. Y el más grande, el mejor preparado, Independencia. La comisión de compra estaba conformada por Miguel Grau y por Aurelio García, que en ese momento Grau no pertenecía a la Marina. Grau era miembro del Congreso. Era diputado por Piura. Por si acaso. Era diputado por Piura. ¿Ya? Eso pasó. ¿Ya? Ahora, Pinzón, el español, fue cambiado por un tal Manuel Pareja. O sea, hay un cambio en el mando español. Pareja decide negociar con el representante peruano, General Vivanco, y al no llegar a ningún acuerdo, el jefe español decidió dar un ultimátum al Perú. Y ese ultimátum significaba ¿qué cosa? Aceptar el tratado Vivanco-Pareja, donde ya te dije que los acuerdos fueron desfavorables al Perú. ¿Ok? Por más que me digas qué cosa, por más que me digas que quieres la paz, fue desfavorable al Perú. Desfavorable al Perú. Recibir al comisario regio, pagar la deuda de independencia, o sea, era verdaderamente nefasto. ¿Ok? Ya sabemos que el tratado era nefasto para nosotros. Por eso, al final, el tratado Vivanco-Pareja, considerado perjudicial, no es aceptado por el Congreso. Tú sabes que si el presidente firma, el Congreso tiene que confirmar eso. Bueno, el Congreso no confirmó ello y se opuso. ¿Ok? Y entonces, el Ejecutivo sí lo aprueba. O sea, el presidente sí lo aprueba. Ante eso estallan protestas. Ante eso, pues, hasta Castilla sale perjudicado por defender al gobierno. En el fondo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la acción que va a hacer que todo esto cambie? La acción que va a hacer que todo esto cambie es la revolución
contra Peset. ¿Ok? Esta revolución contra Peset. Esto en la historia de los textos y libros se conoce como, ¿ya?, el levantamiento de Arequipa. Levantamiento de Arequipa con el señor Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado se opone a el Tratado de Vivanco Pareja y lidera la revolución contra Peset por haber firmado el Tratado Vivanco Pareja. ¿Ok? Y entonces sabemos esto de acá, que en febrero de 1865 se subleva Mariano Ignacio Prado, ya se revela en el norte el señor José Balta, ya, y ante eso Lima es tomada por asalto, Peset renuncia y Prado es nombrado dictador. Ni apenas Prado es nombrado dictador del Perú, Mariano Ignacio Prado es nombrado dictador del Perú, determina ¿qué cosa? Determina dos cosas. Uno, creo que no está acá, lo voy a colocar también. Ni apenas Prado entra al poder, determina lo siguiente. Prado decide, número uno, decide desconocer el Tratado Vivanco Pareja y además declararle la guerra a España. Son dos cosas que va a suceder. Desconoces el Tratado Vivanco Pareja y además vas a, ¿cómo se dice? Uy. Ahora sí. Declararle la guerra a España. Eso es. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Y entonces, profesor, ¿qué cosa es eso de la cuádruple alianza? Lo que pasa es que convocamos a los demás países para que nos ayuden. Convocamos a los demás países para que nos ayuden. ¿Ya? Convocamos a los demás países para que nos puedan ayudar. Ya que el problema no solamente era del Perú, sino de todos los que en ese momento conformaron el Perú. Y en ese momento de la independencia, o sea, estaba ahí Chile, estaba ahí Bolivia, ¿no? Estaba ahí Ecuador, por ejemplo. Dice, Pareja, animado por su triunfo, decidió pedir satisfacciones a Chile, pues esos habían injuriado a España por la captura de las islas de Chincha. Chile declaró la guerra a España, o sea, Chile también mostró su oposición a lo que estaba haciendo, pues, ¿no?, en el Perú. Chile declara la guerra a España. Y cuando Prado se levanta acá, Prado acá también le declara la guerra a España. ¿Entiendes? Y después se suma ¿qué cosa? Luego se suma Ecuador. Y el 22 de marzo del año 66 se une Bolivia. Entonces, ¿quiénes conformaron la cuádruple alianza? Perú, Ecuador, Bolivia y ¿quién más? Y Chile. Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Ellos son la cuádruple alianza. La cuádruple alianza. O sea, España ahora tenía que enfrentarse a todos esos países. ¿Ok? En 1865 la Covadonga había sido capturada por la Esmeralda, buque chileno. Esto ocasionó que Manuel Pareja se suicide al conocerlo. Ah, ya. Este es el suicidio del español Manuel Pareja por el hecho de haber perdido una embarcación. Ellos, los españoles, se sentían pues superiores en el sentido de la cantidad de embarcaciones que tenían y el armamento que manejaban. Ahora, ¿qué pasó luego? Va a pasar que se va a dar el combate de Actao. El combate de Actao. Se produce el combate de Actao. ¿Ya? Buque chileno La Covadonga y 3 barcos peruanos. ¿Ya? Contra 2 barcos españoles. O sea, Covadonga, Unión, Apurímac y América contra Blanca y Villa de Madrid.
El triunfo básicamente es para nosotros que dejamos averiados las embarcaciones enemigas. Recuerda, los enemigos son los españoles allá. Blanca y Villa de Madrid. Los aliados son Chile, Perú, Covadonga, Unión, Apurímac y América. Ok. Los españoles cobran venganza al dar el bombardeo de Valparaíso. ¿Por qué bombardean Valparaíso? Es el principal puerto chileno. Es el principal puerto chileno. Y entonces, una vez que bombardean el puerto chileno, que lo dejan casi totalmente destruido, agarró y anunció el bombardeo del Callao. Anunció el bombardeo del Callao, o sea, la destrucción del puerto del Callao. Cuando anunció eso, mejor para nosotros. Nos preparamos para lo que es su recibimiento. Nos preparamos para su recibimiento. Eso es. Y ahí incluso se va a dar la participación de la población, construyendo, ¿sabes qué? A lo largo de toda la costa, construyendo toda la costa del Callao, torreones. O sea, montículos grandes de tierra con piedra. ¿Para qué? Para que el cañón no esté abajo, sino el cañón esté arriba, en la misma playa, atacando hacia el mar. Porque por ahí, por el mar, iban a venir las embarcaciones españolas a atacarnos. También preparamos el llamado Real, el Real Felipe. Tú sabes que el Real Felipe está muy cerca del mar y ya está lleno todo el alrededor de cañones. También preparamos ello. O sea, preparamos, como se dice, la defensa del Callao. Una cosa que también debes recordar y que no está acá es que, por ejemplo, Prado conforma un grupo de personas que lo van a ayudar a gobernar. El llamado gabinete. ¿Ya? De los talentos. O gabinete de la victoria. Ese gabinete de los talentos son los que lo van a ayudar a enfrentar la guerra. Ahí está el que se convertirá en héroe de la guerra, José Gálvez Egusquiza. También va a estar el señor Manuel Pardo y Lavalle, que luego también será presidente, ¿no? Y otras personalidades. Pero esos dos son importantes. José Gálvez porque se convierte en el héroe y Manuel Pardo porque será un presidente posterior. ¿Ok? Un presidente posterior. Hasta que llegue el momento del enfrentamiento. El momento del enfrentamiento se llama Combate del Callao. Combate del Callao o también Combate del 2 de mayo. Cualquiera de los dos nombres va. Quisieron bombardear el Callao, nosotros los esperamos. Y cuando los esperamos, hicimos pues una formación que nos permitió defendernos sin ningún problema. Incluso, si tú vas al Callao en la actualidad, al costado del Real Felipe, hay todavía un cañón que se utilizó en aquella época y que se le llama el Cañón del Pueblo. Está al costado del Real Felipe, en la entrada del submarino Octavo. Ahí está el cañón y sigue apuntando hacia el mar. Ese cañón es uno de los utilizados por la población para atacar a los enemigos españoles. Es de ahí donde nace esa famosa frase, pues. Los cañones se prendían con mecha y la mecha se prendía del famoso ch, ch. ¿Y cómo hacía el cañón? ¡Pum! Y cuando veían que le daba a la escuadra enemiga, la población que estaba ahí ayudando, ¿qué gritaba? Ch, ¡pum! Callao. Ch, ¡pum! Callao. Nace el famoso grito, frase, chimpún callao, clásico en el primer puerto. Ok, por si acaso. Ahí se llama combate del 2 de mayo o combate del Callao, por si acaso. ¿Ya? Combate del 2 de mayo o también por si acaso, acá está, combate del Callao.
Combate del Callao. Por si acaso, cualquiera de los dos nombres puede ir, ¿ah? Cualquiera de los dos nombres pueden ir. Y como verás en la imagen, es una imagen como si tuviera un dron. Ahí está la punta, pues. Ahí está la punta. ¿Entiendes? Ahí está la punta. ¿Ya? Y ahí está, aquí, está la isla San Lorenzo. Y ahí se pusieron los españoles, mira. Ahí se pusieron los españoles. Y entonces ahí está justamente, ¿qué cosa? Todas las embarcaciones españolas. Y nosotros, ¿qué cosa? Nosotros desde la costa, la mayoría. Desde lo que es la costa. ¿Ok? Algunas de nuestras embarcaciones estaban ahí, pero la mayoría de nosotros eran torreones. Eso que parecen como pestañas, esos son los torreones. El Actao, el Cepita, el Chacabuco, el La Merced, el Maipú, ¿me entiendes? Ya el Santa Rosa, el Pueblo Provisional, Ayacucho, Pichincha, Junín, Independencia, son los torreones, por si acaso. Son los torreones. ¿Está bien? Ya, eso es. Acá en el Torreón La Merced es donde cae José Gálvez, por ejemplo. Donde cae José Gálvez. Y entonces de esa manera es el enfrentamiento, por si acaso. Por eso dice acá, dice como parte final, el secretario de guerra, señor José Gálvez, se ubicó en la Torre de la Merced donde murió. ¿Ok? Donde está el Torreón La Merced, ahí donde lo ves en el mapa, cuando vayas al Callao te vas a dar cuenta de una cosa. Ahí mismo está el colegio, actualmente, ¿eh? El colegio 2 de mayo. El colegio 2 de mayo. Ok, ahí hay un colegio 2 de mayo. Por si acaso. Listo, ya está ya. Ese es. Y ese combate es el final, por si acaso. A las 2:15 del 2 de mayo, la Numancia hizo 2 disparos. Estos fueron respondidos por la Torre de la Merced. El combate se generalizó y duró hasta las 4:50 p.m., en que las naves españolas se retiraron averiadas, muchas incendiadas o haciendo agua. O sea, el agua estaba entrando dentro de sus, ¿no? Dentro de sus embarcaciones. Un torreón es como el que ves al centro, ¿ves? Eso construían. Era de piedra y de, ¿cómo se dice? Y de tierra y piedra, ¿no? Y así se defendía justamente nuestro país de los españoles. Ok, ya por si acaso. Ese es el enfrentamiento de un combate, ¿ya? Y es por eso que posteriormente también, con la participación masiva del país, o mejor dicho, de la gente del Callao, es que el Callao se gana el sobrenombre de provincia constitucional. O sea, se le llama provincia constitucional por haberse enfrentado a España. No porque reúna las condiciones para ser una provincia. Se le llama provincia constitucional por el hecho de que se lo ganó en la guerra por defender al país. ¿Ok? Por eso es que se llama así. ¿Ya? Claro, o sea, es un reconocimiento que se le da, ¿no? Es como, por ejemplo, acá San Juan de Lurigancho quiere ser reconocido como provincia también, ¿no? Pero acá es por la cantidad de gente que hay, ¿no? Es la cantidad de gente que hay. Esta es una pintura clásica del combate del 2 de mayo, ¿ya? Es una pintura clásica. Significado político-militar del combate del 2 de mayo, bueno, en líneas generales, para todo lo que viene, en militar, político, económico, en líneas generales simplemente es el Perú pudo consolidar su independencia debido a que hizo retroceder a España en su intento de recuperarnos como colonia. Después de esta batalla, después de esta guerra que terminó con el combate del 2 de mayo, España demorará 13 años más en reconocernos como país independiente. O sea, recién en 1879, España reconoce al Perú oficialmente como un país independiente. O sea, después del combate que le ganamos todavía no sucedía eso. Tuvo que pasar, como te digo, 13 años más. Y de esa manera evitamos la intromisión española, eso sí es cierto, ¿no? La intromisión española en todo sentido, por si acaso.
Ahora, el problema que generamos es que nosotros entramos a un momento de crisis económica porque teníamos que haber afrontado la guerra, ¿no? Y la guerra significa gasto. Entonces, eso sí nos trajo como problema la posguerra. La posguerra. Tanto así que un presidente posterior que se llama José Balta tuvo que firmar un contrato para que una empresa extranjera, los Dreyfus, paguen nuestra deuda. Caballero. Y al final terminamos endeudados, una deuda externa tremenda, tremenda, que se trató de un poco pagar cuando apareció otro producto importante dentro de nuestro territorio y que no era el guano. ¿Cuál es? El salitre, correcto, el salitre, el salitre. ¿Ya? El salitre. Y ahí vino, o sea, ya Inglaterra y Chile, y también tuvimos problemas por ese motivo. ¿Ya? Acá está el resumen o sea, esta parte de acá del significado es de la misma lectura que está acá, que trata de hablar qué cosa, de qué trata el combate y su significado. Y por último, señores, causas de la guerra contra España, creo que simplemente ya la hemos mencionado, la vamos a aclarar en 2 puntos. Causa número 1, la ambición, ya, la ambición española por apoderarse de nuestros recursos económicos como el guano de las islas. Esa es la primera, ¿no? Esa es la primera, por si acaso. Esa ambición española por apoderarse de nuestros recursos. ¿Ya? Ese es número 1. Y la número 2 es, ¿no? La deuda de independencia, ¿ya? Que aceptamos en la capitulación de Ayacucho y que no habíamos pagado. La deuda de independencia que aceptamos en la capitulación de Ayacucho y que no habíamos pagado. Ya está. Ya una deuda de independencia. Eso es. Una deuda de independencia. Y ahí está las 2 causas. Las 2 causas. ¿Ok? Ya. Eso es. Las 2 causas. Ahora. Otra cosa más. Acá dice, señala la importancia de los siguientes personajes. A ver, personajes. ¿Ya? Juan Antonio Peset es el presidente del Perú al inicio de la guerra contra España. Ahí está. Presidente del Perú al inicio de la guerra contra España. Otra cosa que él firmó el Tratado de Banco Pareja, ¿sí o no? Eusebio Salazar y Mazarredo es el comisario regio enviado por España para solucionar el problema de Talambo, de que era la muerte de un trabajador español, pero no lo aceptamos. Y ahí comenzó todo. No lo aceptamos. Mariano Ignacio Prado, líder del levantamiento de Arequipa. Ya, de Arequipa. Ya que desconoció al gobierno
al gobierno de Pezet y le declaró la guerra a España. Ahí está. Y que declaró la guerra a España. Ya está. Listo. José Gálvez, ya ministro de Prado, de Mariano Ignacio Prado, y además se convirtió en héroe del combate del 2 de mayo. Ya, ministro de Prado y héroe del combate del 2 de mayo. Ya está. ¿En qué consistió y cuál fue el objetivo de la cuádruple alianza? Fue la unión de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. Ya, fue la unión de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú contra España. Contra España en plena guerra ya con este país. Listo. Esa es la cuádruple alianza. Ya la cuádruple alianza. Ya la cuádruple alianza. Dice ahí, ¿qué consecuencias trajo la guerra contra España? Como ya hemos dicho ya, ¿no? La consolidación de la independencia del Perú y de los demás países que alguna vez fueron colonias españolas en América. La consolidación de la independencia del Perú y de los demás países que alguna vez fueron colonias españolas de América. Esa es la consecuencia. Además que ya no pagamos la deuda de independencia, ¿sí o no? Ya no pagamos la deuda de independencia. Sí, ahí va.